Bueno, ya estamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular para que nos cuente cuáles son las decisiones que se han tomado desde el Congreso de la República ante el escándalo que estamos viendo en el sistema de justicia del Perú con los audios revelados y ya comentados. Congresista, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cuáles son, en principio, las decisiones que se han tomado desde el Congreso de la República? Hubo una larga discusión en la Junta de Portavoces y había 2 hasta 3 posiciones, ¿no? Una posición que era la que sostenía que la Comisión de Justicia haga un informe, después de estudiar el caso, por supuesto, citar a algunas personas, por supuesto que también, pero que en 10 días, más o menos el 20 de julio, haga un informe que se debate en el Pleno 48 horas después y se apruebe o se desapruebe, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va? Sobre el artículo 157 de la Constitución que habla de las vacancias de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. De eso. Sobre este punto, porque justo comentábamos en el corte, la bancada de Nuevo Perú está pidiendo y le envió una misiva incluso al presidente del Congreso, Galarreta, para que incluya al consejero Guido Águila. No se le ha excluido. No se le ha excluido. Y en todo caso, si ellos quieren incluirlo, pueden hacerlo denunciando ellos a Guido Águila a la subcomisión. Porque lo que hemos aprobado hoy día, después de una larga discusión, es primero, además porque había interés de muchos de ellos de hacerlo antes que acabe la legislatura. ¿Por qué? Porque después cambian las autoridades. Y por lo tanto se aprobó eso. Que de acuerdo al 157 vinculado a los consejeros, lo vea la Comisión de Justicia. Luego, yo había propuesto que se actúe de acuerdo a los procesos que están fijados en la Constitución y en el reglamento para que actúe la subcomisión de acusaciones constitucionales contra todos los que están ahí involucrados, inclusive el vocal supremo, claro, no el presidente de la Corte de Callao porque no le corresponde el antejuicio, pero sí sobre los consejeros y sobre el vocal supremo, no sé si hay 1 o 2. Y que la subcomisión, que tiene plazos, tiene 3 instancias y que tiene un debido proceso totalmente conocido y practicado en el pasado y que además da muchas más garantías y que además tiene la posibilidad de fijar los delitos y además pedir la destitución. No, aparte de la destitución, ¿cómo es? Que no puedan después postular, que no puedan, inhabilitación. La inhabilitación por 10 años, que no puedan regresar a la función pública, eso lo puede pedir y lo puede exigir y lo puede decretar la subcomisión. No lo puede hacer la Comisión de Justicia. Esa última, pero claro, va a demorar un poco más. Y el problema era que algunos decían, no, ya viene el cambio de las autoridades en el Congreso, sale la mesa directiva, salen los miembros de las comisiones, pero le dije, bueno, pues se puede lograr un acuerdo para que se queden pues, por 30 días más. Pero eso se aceptó, pero como una segunda vía, no como única vía. Yo planteaba que sea única vía, pero ellos aceptaron como una segunda vía porque quieren hacer una cosa más rápida, pero con el peligro de que el debido proceso no sea tan perfecto como lo es vía la subcomisión. Y luego pueden ir al TC a impugnarlo, ¿a eso se refiere? Claro, evidentemente el peligro es que si la primera vía de la Comisión de Justicia y este informe que se aprueba, ellos puedan después ir al TC o al Tribunal de Costa Rica, que está tan solícito últimamente, ¿no? Y lograr una restitución en el cargo de una indemnización. Entonces, para evitar ese problema, yo había planteado el tema de el proceso, el debido proceso ya planteado, conocido, reconocido y antiguo y practicado siempre, pero que va a durar seguramente 3 o 4 semanas más. Tampoco es mucho, pero en fin, ellos querían una reacción rápida. Entonces, esto se debería resolver, entiendo, en los plazos máximos de 10 días. El informe Lo de los consejeros. Consejeros. Así es. Todos los consejeros. Así es. Bueno, no se ha hablado de números de consejeros, ni de nombres, no se ha hablado. Pero lo va a ver la Comisión de Justicia. Ellos tendrán que decir quiénes van y quiénes no van, de acuerdo a las pocas investigaciones que pueda hacer. O sea, no se ha hablado de nombres. Pero se entiende que deberían ser los mencionados en estos audios. Por lo menos. Y quizás hasta el presidente que fue elegido con los votos de esos. Seguramente, claro. Ellos tienen, ese es el trabajo de esta comisión.
Y por otro lado, y en tercer lugar, se aprobó, todo fue un solo paquete, ¿no? Una sola aprobación, se aprobó también que la Comisión de Fiscalización pueda ver el origen del chuponeo, ¿no? El origen de la intercepción telefónica, si fue legal o no fue ilegal, ¿no? Eso es lo que... Pero no quedó eso claro, o sea, no ya reconoció, digamos... No está claro, en ese momento no estaba claro. A las 10 de la mañana que hemos discutido el tema no estaba claro. Bueno, ayer yo le escuché al presidente del Poder Judicial, Duvernay Rodríguez, decir y aceptar que sí, digamos, esta intercepción la autorizó un juez, lo pidió un fiscal y lo hizo la policía. Pero el tema es que la Fiscalía tiene otra versión. Y el tema es... ¿qué números telefónicos han interceptado, que han intervenido? Si se han dado una lista completa o si han sido al azar. O sea, hay alguna serie de cosas que no están claras todavía. Y eso es lo que se supone que la Comisión de Fiscalización puede hacer más adelante. ¿Es un poquito amedrentar o quedar presionar ahí de reporteros que finalmente es el mensajero y el acusador? Yo no lo he entendido así. Yo se los he dicho además a ellos, no lo he entendido así. Claro, van a tener que ser llamados para que digan, no van a decir su fuente de información, de ninguna manera. Claro, ¿no? Eso hay que protegerlo. No, pero ellos tendrán que, por lo menos, certificar que los recibieron. Ellos lo han divulgado, nada más. Y la divulgación por la divulgación. Y lo haría cualquier periodista. Cualquiera. ¿No? Cualquiera. Que le llegue esa información tan sensible. Pero eso no los hace responsables de nada. Claro, bueno. Eso no se hace responsable. Pero evidentemente van a tener probablemente quizás ir a declarar y contar cómo fue. Pero nadie los va a ajochar ni denunciar por esto en absoluto, en absoluto. Sobre el otro tema, el de la Comisión de Justicia, es decir, entonces... Además han hecho un buen trabajo. Claro que sí, y lo van a hacer, y parece que todavía tienen mucho más información. Han hecho un gran trabajo porque han desnudado un cuerpo que estaba vestido con ropa, con un disfraz diferente, ¿no es cierto? Y como decía Carlos Rivera, ¿no? Es algo que se escucha, se conoce hace mucho tiempo. Mire, el Congreso está desprestigiado. Pero se cambia cada 5 años. En cambio, el Poder Judicial y el Ministerio Público están desprestigiados al mismo nivel del Congreso y nunca se cambia. Ese es el problema. En cambio, en otros países del mundo, el Congreso está siempre muy por debajo, está muy desprestigiado en todas partes del mundo, pero no la justicia. Pero no la justicia, no la policía. Acá todos están al mismo nivel hacia abajo. O sea, pero la diferencia es que hay ciertas instituciones que se cambian cada 5 años, se renuevan. Bueno, la justicia no se renueva cada 5 años, eso es evidente, ¿no? Sí. Me interesaba mucho saber, digamos, las posibles conclusiones a las que podría llegar la Comisión de Justicia sobre los consejeros. ¿Tiene la potestad la Comisión de Justicia de recomendar, por ejemplo, la separación, destitución, inhabilitación de los consejeros? ¿Hasta dónde llega su poder? A ver, el tema es complejo. Yo creo solamente una vez hace relativamente poco se ha hecho, pero no hay antecedentes. El problema es que el artículo 157 de la Constitución no tiene desarrollo constitucional. Y entonces no hay nada escrito. ¿Cómo actuar? ¿Cómo procesar? La vez pasada con un consejero Anaya, porque se reunió en un restaurante, almorzó con un postulante, digamos que se inventó un proceso, que es un informe de la Comisión de Justicia, y de acuerdo a eso se votó y se le destituyó. Bueno, ahora se haría una cosa parecida, pero claro, no hay nada escrito, no hay un trámite para seguir. Lo que sí existe es la acusación constitucional, que tú presentas la acusación, sigue una instancia 15 días, sigue la segunda instancia en la comisión permanente y luego el pleno. Hay 3 instancias y es muy sumario todo, muy corto en 2 meses. Pero nadie se puede quejar ahí que ha habido falta de debido proceso. Y finalmente, los resultados de la subcomisión califican los delitos, los identifican y los califican, y luego te viene la inhabilitación por 5 o 10 años, ¿no? Algo que la otra comisión o el pleno no pueden hacer porque no está dentro de sus facultades, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos ya, yendo un poco más al fondo del asunto? ¿Qué hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay que reformarlo. Hay proyectos hay ya que en la Comisión de reformarlo. Constitución. Eso estamos discutiéndolo hace mucho tiempo, hace más de 1 año, 2 años, desde que este señor Águila, que tiene una academia, claro, que forma fiscales, que forma jueces, y ahora está él nombrando a los jueces que han pasado por su academia. No, pues solamente eso solo hecho es una gravísima irregularidad. Y a todo esto, y un paréntesis, me llamó la atención, yo no había visto el video, pero le he visto cómo se elige en la entrevista personal a los jueces, las preguntas que se hacen. Le dice, a ver, dígame usted, ¿cómo se prepara el arroz con pato?
dígame, a Carhuaz, ¿cómo se le dice? Preguntas irrisorias. Bueno, ese es el nivel, pues. Se ha desnudado el nivel y la pobreza moral e intelectual de los consejeros y, por supuesto, con ese nivel tú no vas a elegir a unos súper sabios ni súper honestos, vas a elegir a gente de tu mismo nivel. Y eso es lo que está pasando en la justicia en el Perú, desgraciadamente. Entonces, yo creo que hay que reformarla totalmente, hay que cambiar la selección, la manera de hacerlo. En el Perú y en otras partes del mundo sucede lo mismo. Hay dos sistemas, o es una institución autónoma como esta que elige a los magistrados, a los jueces, o es el Congreso que los elige a propuesta del gobierno, como sucede en Estados Unidos y en otros países del mundo. Pero lo que se hace en el Perú es lo que se ha hecho en otras partes del mundo y lo que se hace hoy en otras partes del mundo también. Pero en otras partes del mundo funciona. Aquí no funciona. Porque acá tú tienes aquí una todo camarilla, se malogra. Tienes una camarilla con mucho poder. Sí. Y francamente, y no es por menospreciar a nadie, pero digamos, tenemos tantas profesiones que no necesariamente saben absolutamente nada del derecho. Bueno, exactamente. En estos consejeros, las universidades privadas, muchas de ellas de poca monta, de poco prestigio, además que con negociados de por medio, ayudadas por el Estado con libre de impuestos, estas empiezan a elegir a una enfermera, a un ingeniero, a un químico, que sea un farmacéutico, que son profesiones muy buenas todas, pero que no conocen lo que pasa en el Poder Judicial, como una persona, un farmacéutico, un químico, una enfermera, un ingeniero mecánico, pueden saber si un juez ha hecho buenas o malas sentencias. Buenas o malas sentencias, ¿cómo si no son abogados? No conocen nada. ¿Cómo van a poder evaluar el trabajo de gente que ellos tienen que nombrar o ascender? ¿Cómo? Si no conocen la profesión. O sea, yo creo que hay que volver al sistema o perfeccionarlo para que sean abogados y de otros sectores. Quizás cesantes del Poder Judicial, quizás cesantes del Ministerio Público, quizás un representante del Poder Ejecutivo, del Congreso, de los decanos de los colegios de abogados, en fin, no sé. Hay que idear un sistema que puedan ser básicamente abogados y abogados fuera del ejercicio profesional, porque si son del ejercicio van a querer elegir a sus jueces, a su círculo, para ganar juicios en el futuro. O sea, gente que no esté en la profesión, que esté retirada de la profesión. ¿Y por qué no se podría hacer desde el Congreso? A ver, como se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, eso tendría que ir al Congreso. En el Perú, hasta la Constitución del año 33, que duró hasta el año 78, y antes también el Congreso elegía a los vocales supremos, ¿no? Y luego, en época de Velasco, que se destituyó la Suprema el año 69 en diciembre, se creó un Consejo de Justicia, Nacional de Justicia creo que se llamaba, que empezó a nombrar jueces. Y ese es el antecedente de lo que ha pasado ahora, que es una cosa inspirada o parecida a lo que pasó en su momento, y se creyó que para alejarlo de la política, a los jueces había que elegirlos con una institución autónoma independiente. Bueno, pero al final no ha surgido efecto, no ha dado buenos resultados y vemos lo que tenemos. ¿No se discutió, digamos, en esta junta que hubo en el Congreso para poner nuevamente a debate este proyecto, una reforma del No, Consejo? ese tema no se ha tocado, pero es un tema que está pendiente. Nosotros tenemos inclusive algún proyecto por ahí que tiene varios años atrás. Hay como 5 o 6 proyectos que piden una reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura porque no está dando resultados. Estamos viendo, los nombramientos que han hecho muy malos, las ratificaciones de jueces muy malos que los han ratificado, y que no sanciona a nadie además, o a muy pocos, ¿no? Y como dicen ahí, uno de ellos decía, acá elegimos no a los mejores, sino a los mejores amigos. Sí, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, congresista, políticamente la reacción del presidente Martín Vizcarra ante estos hechos, ¿qué le ha parecido? Yo creo que es exagerada porque convocar a un Consejo de Estado, que además es una entelequia, yo no sé hasta ahora qué cosa es una entelequia, está dicho en la Constitución, pero nadie sabe cómo funciona, que en fin, sus atribuciones, su ley orgánica, en fin, yo no, es una entelequia en realidad. Pero convocarlo para unos videos, unos audios que han salido, no, yo creo que lo convocas para algo más importante, ¿no? Algo más trascendente que un chuponeo que sale a la luz y de unos cuantos señores, ¿no? Yo creo que ha habido una reacción exagerada, quizás movido por el tema que lo han mencionado al propio presidente, quizás por eso, ¿no?
Pero digamos, es verdad, hay unos cuantos señores, pero no estaríamos hablando quizá de algo más grande, estamos hablando de toda una corte, la Corte Suprema del Callao. Pero yo creo que el Consejo, si funciona, porque insisto que es una entelequia, si funciona el Consejo de Estado, lo que hay que hacer es para proponer algo, para acordar algo respecto a una gran reforma del Estado. Pero no hay nada sobre la mesa. No hay nada. Ese es el problema. Si se han reunido para decirle al Congreso, oye, usted actúe. No, pues. Y él ha podido convocar a una sesión extraordinaria. Eso también me refería, no he sentido que haya tomado el liderazgo de este asunto. No, nos ha mandado la pelota a nosotros que le vamos a encajar y le vamos a dar una solución que es evidente. Y antes de que acabe la legislatura, para que la nueva Junta Directiva no asuma estos problemas, ni el cambio de integrantes de las comisiones también pueda significar un retraso. Pero no veo nada más importante. O sea, ¿dónde está la propuesta de los instrumentos del Estado? Ahí estaban todos, para reformar el Poder Judicial. ¿Dónde está la propuesta? No hay. ¿Qué cosa quieren? Yo, por ejemplo, presenté hace mucho tiempo un proyecto de ley que se opuso el Ministerio Público, se opuso el Poder Judicial, para que los presidentes de las Cortes, de todos los tribunales y de las Cortes en el Perú, sean por estricto orden de antigüedad. ¿Para qué? Primero, porque el que está allí con más años tiene mayor experiencia y tiene mayor solidez en su trayectoria, pero sobre todo para evitar las pugnas que hay dentro de los tribunales y de las cortes y de las salas para ser presidente. Las pugnas. Y esas pugnas conducen a todo esto, a las divisiones, a los compadrazgos, a los amarres. ¿Y quién es el que se perjudica? El litigante. Es verdad. Listo, congresista, muchas gracias por acompañarnos esta noche. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Así estamos y esperemos que nuestro amigo Renato Cisneros esté mejorcito para mañana. Hasta mañana. Este programa llegó